Vea, vamos, que vamos un poco despacio y debería empezar ya con el 7.3 y no está ocurriendo. Os decía que el catalanismo como movimiento cultural, movimiento nacionalista, tiene un origen literario, sobre todo, y de reivindicación de una identidad histórica. Y esto proviene del romanticismo, que es una corriente de pensamiento de, en España, mediados del siglo XIX, si miramos a Europa sería primera mitad del siglo XIX, a España llega un poco más tarde, que intentaba rechazar el racionalismo ilustrado y en cambio buscar una verdad más en las emociones, lo que les llevaba a huir a momentos idílicos, ¿no? En este caso, desde el catalanismo se dirigían a un pasado histórico medieval en el que Cataluña era independiente, no estaba pervertida culturalmente por Castilla, este tipo de planteamientos idílicos, ¿no? Que nosotros hoy día pues estamos ya un poco vacunados contra ellos, o eso espero, y sabemos que en verdad no son 100% así, ¿no? No existen esos pasados idealizados, sino que los construimos nosotros. Cuando creemos que hubo un pasado mejor, que en realidad nunca fue tal. Bueno, entonces, eso era el inicio del catalanismo, pero ahora, ¿cómo fue durante la restauración? Que es lo que a nosotros nos interesa. Vale, vamos a intentar sintetizar cuáles sean las dos corrientes, ¿vale? Entonces, primero, la que vamos a señalar que surgió primero fue la que estaba vinculada al republicanismo federal, al planteamiento más de izquierdas o más progresista. Y vosotros vais a aprenderos el nombre de Almiral, ¿vale? Porque fue dentro del catalanismo quien inició utilizando la cultura, ¿vale? Él va a escribir, va a ser ensayista, es una especie de lo que hoy llamaríamos activista político. Él va a hacer ensayos en los que intenta dar una visión sistemática, es decir, organizar qué es para él el catalanismo, ¿no? ¿Qué significa ser catalán? ¿Cuál es esa identidad catalana? Y la palabra que yo os recomendaría que utilicéis es esta de aquí, particularismo. Particularismo quiere decir que él entiende que hay una cultura catalana que es diferente a la cultura española, que es particular, ¿no? Entonces él va a dedicarse a intentar teorizar sobre esto. Además, también va a fundar un periódico en catalán, va a organizar congresos, va a organizar centros de estudio de lo catalán. La visión es la del republicanismo federal, ¿vale? La que está más cerca de la izquierda. Por eso es, por eso ellos lo que querían era conseguir que Cataluña fuera más autónoma políticamente, pero eso no significa que querían una independencia, ¿vale? Es autonomía para Cataluña dentro de España. Autonomía política para Cataluña, pero sin dejar de formar parte de España. Él se desencantó del republicanismo, ¿vale? Él era republicano federal, pero después de que fracasara la Primera República se desencantó, no creía más en la república, vamos, en trabajar por el republicanismo y se dedicará a esto, el catalanismo. Vale, entonces dentro de esa corriente que iniciarían en torno al Almiral, más vinculada al republicanismo federal, va a surgir una escisión que será la versión del catalanismo más conservadora, ¿vale? Dentro de los esfuerzos por intentar crear un catalanismo cultural, ese particularismo, dentro de esos esfuerzos que estaban más vinculados a la izquierda, surge como una escisión un grupo más conservador, ¿vale? Más burgués, diríamos. Y entonces, ¿cómo lo explicamos esto? Pues yo os diría que es que habléis de la Unión Catalanista, ¿vale? Habléis de la Unión Catalanista que surge a inicios de los 90, si queréis aprenderos el año, pues mejor, 91, como una agrupación de asociaciones catalanistas, pero que en común tenían ser más conservadoras, ¿no? Es decir, Unión Catalanista es una unión de asociaciones, periódicos y demás que intenta aglutinar el catalanismo conservador. Y esa unión catalanista, va a organizar un congreso el siguiente año, en el 92, que se llama, bueno, que se hace en Manresa y que va a dar lugar a un documento que son las bases de Manresa, en el que ellos teorizan cuáles son los objetivos políticos de ese catalanismo conservador, ¿vale? Simplemente es explicar cómo surge o cómo se agrupa
el catalanismo más conservador, a través de Unión Catalanista, que luego se reúne en Manresa en el 92 y que escriben las bases de Manresa, que ellos lo que querían en esas bases de Manresa era escribir lo que ellos consideraban que tenía que ser la base, ¿vale? Ellos en las bases de Manresa lo que expresan es lo que creen que tiene que ser la base para hacer una constitución regional catalana. Es decir, una constitución para Cataluña, pero no una Cataluña independiente, sino una constitución para Cataluña dentro de España, ¿vale? Sería como llevar la idea del liberalismo, pero una vez que el liberalismo ha triunfado, ¿no? Ya han conseguido que España sea un estado constitucional, pues ahora llevar esos mismos planteamientos al regionalismo, ¿no? Hacer una constitución, pero en concreto para Cataluña. Comentaros que si pensáis en lo que es la España de hoy día, ¿no? La España de la Constitución del 76, del 78, perdón, joder, de la Constitución de 1978, que es la que tenemos hoy, que es un estatuto, vamos, que es una comunidad autónoma. Una comunidad autónoma es una región de España que se constituye como autónoma a través de un documento que se llama Estatuto de Autonomía, ¿vale? Cada comunidad autónoma de España tiene su estatuto de autonomía, que si lo piensas, en verdad se parece mucho a esto que querían hacer aquí. Una constitución para una región de España. ¿Bien? Vale. Bueno, pues luego también podéis hablar del obispo de Vic, que es quien tenéis aquí en la fotografía, porque fue dentro del catalanismo de finales del siglo XIX uno de los principales teóricos de la visión conservadora del catalanismo. Él lo hizo, vamos, su libro más importante es La tradición catalana o La tradición catalana. Con lo cual, tres cosas así a recordar de momento. Tenemos a Almiral como la persona que promueve el catalanismo más republicano, más de izquierdas, un catalanismo que lo que busca es una autonomía que defienda el particularismo cultural de Cataluña, cultural y político. Luego la Unión Catalanista como la reunión de los grupos más digamos, que estaban de acuerdo con un catalanismo más conservador. El obispo de Vic como un teórico que es muy importante, es muy influyente para qué es el ser catalán desde un punto de vista conservador. Y luego tendríamos a Prat de la Riba, ¿vale? Que es el cuarto que tendríais que mencionar. Prat de la Riba, que es este señor que está aquí, va a ser el ideólogo de esa unión catalanista, ¿vale? Él era el político que más activamente defendía la visión conservadora catalana, ¿vale? Era miembro de la Unión Catalanista, la que ya hemos mencionado antes. Bueno, él abogaba porque ese catalanismo conservador fuera partícipe del sistema de la restauración, ¿vale? No eran unos antisistema, queremos decir. Ellos creían que el catalanismo debía de participar en la política de la restauración. Y de sus esfuerzos surgirá en 1901, y hay que mencionarlo, sí, hay que mencionarlo, en 1901 el que va a ser el partido que verdaderamente va a ser el más importante dentro del catalanismo, ¿vale? Entonces, en 1901 se crea el partido más importante del catalanismo, que es la Lliga Regionalista Catalana, ¿vale? La Liga Regionalista Catalana. Si creéis que son muchos nombres de partidos, de uniones que os cuesta memorizar, intentad acordaros de Almiral, del obispo de Vic, de Prat de la Riba, y como partido político quizás el que mejor el que más os merece memorizar es la Lliga Regionalista Catalana, ¿vale? Porque realmente es el que al final concreta, ¿no? Es el que consolida el catalanismo y se erige como el partido más importante del catalanismo. ¿Qué opinaba la Lliga Regionalista Catalana de cómo participar en política en la restauración? Bueno, pues ellos aspiraban a una autonomía de Cataluña, lo mismo, pero sin independencia, ¿vale? Autonomía política, de clave conservadora y que defendiera los intereses de los burgueses catalanes, de la gente de clase media, media alta y de los dueños de las fábricas de Cataluña, ¿vale? Ellos fueron los que
al final tuvieron más apoyo de la gente más importante de Cataluña. Bueno, en el bloque 9, que ya será el de siglo XX, cuando hablemos de la restauración, hablaremos ya de los problemas de la restauración, ¿no? Y ahí hablaremos mucho del problema que supone Cataluña para el sistema de la restauración, porque este tipo de movimientos plantean debates dentro del sistema de la restauración, porque ellos están pidiendo tener más autonomía política que otras regiones de España. Bueno, ahora, nacionalismo vasco, ¿vale? El nacionalismo vasco es distinto. Vale, para hablar de por qué surge un nacionalismo en el País Vasco, tenemos que hablar de la industrialización de Vizcaya, de la industrialización dentro del País Vasco. Aquí el nacionalismo vasco no tiene un origen literario ni cultural, ¿vale? Mientras que en Cataluña, yo esto sí que a lo mejor sería lo que plantearía desde el principio. Mientras que el nacionalismo catalán tiene una base cultural, lingüística, literaria, el vasco no, el vasco tiene un origen en la reacción que hay a la industrialización en el País Vasco. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando vayan a hacerse nuevas fábricas en el País Vasco, en Vizcaya, que las fábricas ya lo estudiaremos, son sobre todo de siderurgia, de metalurgia, va a hacer que lleguen de forma masiva inmigrantes de otras zonas de España, ¿vale? Van a llegar mucha gente de fuera del País Vasco a trabajar en las fábricas vascas. Inmigración no vasca, pero española, ¿vale? De otras zonas de España más pobres. Andaluces, Castilla-La Mancha. Bueno, eso es lo primero, la primera razón, ¿vale? Y la segunda razón se debe al carlismo. Al final es herencia también del carlismo, de la lucha, de la lucha por defender la tradición histórica de los fueros, ¿vale? Realmente es que es eso, sigue perdurando ahí en la conciencia colectiva vasca. Un sentimiento de agravio hacia el País Vasco, ¿no? Porque les han quitado sus fueros. No hemos hablado todavía de ello, pero la tercera y última guerra carlista se va a acabar con el particularismo vasco, ¿vale? Se va a acabar ya del todo con los fueros. Entonces esto da una sensación, genera un sentimiento de agravio, de haberse cometido una injusticia con los vascos. Entonces, llegada de inmigración como consecuencia de la ilustración, de la industrialización, y agravio derivado del carlismo por haberles quitado los fueros. ¿Bien? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Nadie dice lo contrario, entiendo que sí. Bien, entonces, esa situación, ¿vale? Esa situación va a fomentar el que se cree una idealización de lo que había sido el País Vasco en el pasado, ¿vale? Como un País Vasco puro, sin que hubiera sido ensuciado por gente que venía de otras zonas de España, ¿no? Entonces, lo que va a generar es un rechazo hacia la españolización del País Vasco. Ellos sienten que como les han quitado los fueros y les están trayendo gente de otras zonas de España, les están quitando su identidad política o su identidad cultural, ¿vale? Ellos sienten que les están quitando su identidad vasca y ellos creen que esto es por culpa de una españolización. Entonces ellos rechazan eso, la españolización del País Vasco. Entonces, como reacción a esta situación, ¿vale? Reacción a esta situación que hay en el País Vasco, por un lado se va a hacer un intento de crear una conciencia de qué es lo genuinamente vasco, igual que en Cataluña, ¿no? Antes en Cataluña hemos hablado de varias personas que se dedicaron a escribir libros hablando de qué es ser catalán, ¿no? Pues aquí lo mismo en el País Vasco. Y se va a reivindicar también un Estado vasco. Es decir, lo casi similar al particularismo catalán. Entonces, defendiendo estas ideas de que el País Vasco tiene una cultura distinta y de que el País Vasco tendría que ser un estado propio, se funda en el 94 el PNV, Partido Nacionalista Vasco, que sigue existiendo hasta hoy día, es el principal partido político del País Vasco, cuyo fundador tenéis que saber 100%, ¿vale? Este hay que sabérselo seguro, es Sabino Arana, que es quien está aquí. Bueno, un personaje de lo más controvertido, ¿vale? De lo más controvertido de la historia. ¿Cómo dices, Miki? ¿Qué estabas diciendo? Venga, hombre, dilo.
¿Por qué? Porque te lo pido. Sí, creo que te he escuchado, dímelo. No, hombre, no voy a poner palabras sobre tu boca. Venga, hombre, anímate. Bueno, raíces carlistas, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Su lema, el lema de este PNV es Dios y ley vieja. Y bueno, ¿qué es ley vieja? Los fueros, ¿vale? La ley vieja son los fueros. Lo ponen con mayúsculas así para darle un tono épico, ¿no? Idealizado. Y Dios, pues porque va a ser un partido tremendamente tradicionalista, ¿vale? Brutalmente tradicionalista. ¿Queríais ver algo de la diapositiva? ¿Me la he saltado demasiado rápido? ¿No? Vale. Vale, ¿quién apoya al PNV? Bueno, pues lo apoya muy poquita gente, sobre todo gente de zonas rurales, porque eran muy radicales, ¿vale? Brutalmente tradicionalistas, muy vinculado al carlismo, y sobre todo defendían unos intereses digamos que remitían a unas sensibilidades que solo se daban en la zona que estaba más industrializada del País Vasco, que es Vizcaya. Mientras que en el resto del País Vasco, cuando escuchaban la retórica del PNV, pues sentían que no estaba refiriéndose a algo real, ¿no? Esto era propio de una zona que es la que más se había industrializado del País Vasco. Al resto del País Vasco no le llegaba, porque no veían eso, no veían esa españolización del País Vasco. Entonces, sobre todo, apoyo de zonas agrarias y una pequeña burguesía muy tradicionalista, aquellos que más estaban convencidos del carlismo. Mientras que la burguesía industrial, los que serían los ricos del País Vasco, no van a seguir al PNV. Porque es que el PNV está atacando la base de la riqueza de esta burguesía industrial, ¿no? Porque está atacando la industrialización de España. Entonces, si no hay industrialización, los burgueses que son más ricos gracias a las fábricas, ¿cómo van a defender eso, no? Entonces ahí está una diferencia entre nacionalismo vasco y nacionalismo catalán. Mientras que el nacionalismo catalán sí que tiene el apoyo de las burguesías industriales, de los dueños de las fábricas, el nacionalismo vasco no. Bueno, el PNV va a ser consciente de que era un partido muy minoritario y poco a poco irá cambiando posteriormente, esto ya no sería este epígrafe, luego intentará cambiar su retórica para ser un poco más populista, ¿vale? No, desradicalizarse. Bueno, hay bastantes webs en internet de citas de Sabino Arana, así que vamos a ver alguna. El vizcaíno es emprendedor, el español nada emprende, a nada se atreve, para nada vale. Examinad el estado de sus colonias. El vizcaíno no vale para servir, ha nacido para ser señor. El español no ha nacido para más que para ser vasallo y siervo. El vizcaíno degenera en carácter si roza con el extraño, es decir, que como es como rechaza lo extraño, ¿no? El español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera para que le civilicen. Bueno, ya os hacéis un poco la idea, ¿no? Entre el cúmulo de terribles desgracias que afligen a nuestra amada patria, ninguna tan terrible y aflictiva, juzgada en sí misma cada una de ellas, como el roce de sus hijos con los hijos de la nación española. Es decir, el problema de España es que los españoles tengan hijos, ¿no? Si no tuvieran hijos, no habría problema. Nosotros odiamos a España con nuestra alma, mientras tenga oprimida a nuestra patria con las cadenas de la esclavitud. No hay odio que sea proporcionado a la enorme injusticia que con nosotros ha consumado el hijo del romano. No hay odio con que puedan pagarse los innumerables daños que nos causan los largos años de dominación. Bueno, en fin, os hacéis un poco la idea, ¿no? De ese radicalismo de Sabino Arana en el origen del PNV. Lo curioso es cómo luego van a conseguir cambiar la retórica hasta que hoy día el PNV de hoy tiene el 100% de apoyo de las élites vascas. Vamos, hoy día el PNV es un partido que cuenta con el apoyo al 100% de los bancos vascos, de los industriales vascos. Bueno, gallegos, ¿vale? Regionalismo gallego. Aquí no hablamos de nacionalismo, hablamos de regionalismo. Bueno, en el caso gallego, el origen es similar al catalán. Lo que pasa es que va a tener menos arraigo dentro de Galicia que el catalanismo dentro de Cataluña.
hay una diferencia clara entre Galicia y Cataluña, que es el nivel de desarrollo económico. Mientras que Cataluña era la zona más industrializada de España, Galicia era una de las zonas más atrasadas. Había muy poca burguesía. Y ahora, ¿quién tiene más participación en política? La burguesía, ¿no? Entonces, tiene lógica que si hay poco desarrollo económico, haya poca burguesía, y si hay poca burguesía, va a haber poco apoyo político a este tipo de movimientos. Bueno, el origen del regionalismo, nacionalismo gallego es lo mismo, ¿vale? El concepto es el mismo, un renacimiento, solo que en este caso se llama bueno, lo siento mucho, Orrexurdiento. Bueno, el renacimiento, pero en gallego. Y la contexto pues es lo mismo, ¿vale? Es dentro del romanticismo recuperar una Galicia añorada, ¿no? Idealizada. Entonces, el origen es un movimiento cultural, propio de intelectuales, de gente que estaba más interesada casi pues en volver a utilizar el gallego, por ejemplo, ¿no? En escribir en gallego. Bueno, Rosalía de Castro. ¿Tenéis más o menos todos claro quién es? ¿La habéis estudiado este año en literatura? ¿No? Dios mío. Es que antes en literatura, cuando hice el bachillerato, se estudiaba siglos XIX y XX, por eso todo el rato me equivoco, lo siento. Bueno, Rosalía de Castro es la poeta más importante de Galicia y es una poeta que escribía en gallego. Entonces formaba parte de ese renacimiento del gallego, ¿no? Bueno, pues su marido fue quien inicia el movimiento político del regionalismo o nacionalismo gallego. Y Galicia, como era una zona poco desarrollada económicamente, pues va a tener un nacionalismo gallego tradicionalista. Bueno, tiene sentido, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Nada? Vale. Pues entonces aquí terminaremos con esto. Dime. Claro. Voy a parar la grabación.